En 7 cuartillas, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador refirió a Donald Trump lo que proyecta será el eje rector de su gobierno en puntos que infieren en la relación bilateral México-Estados Unidos: economía, migración y seguridad. Esa carta es una especie de declaración de lo que será su programa de desarrollo que deberá, según lo escrito en la misiva, influir en el fenómeno migratorio, no solamente entre México y Estados Unidos, sino que incluye en su plan a Centroamérica. Algo sorprendente o algo revelador en esta carta, quizá hay 3 cosas. Una, el tono conciliador del texto, que sigue la misma tónica que hemos visto en la primera llamada y en las referencias de ambos, tanto de Trump como de López Obrador sobre Trump, luego de saberse el resultado de las elecciones en México. Es un tono que sorprende luego de la beligerancia de Trump contra nuestros migrantes y también una beligerancia que se ha dado en la propia relación con el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto. La segunda cosa que sorprende, la comparación y similitudes que el mismo López Obrador hace entre ambos. Hemos los dos sorteado dificultades y los dos hemos logrado derrotar a un sistema establecido. El tercer punto, pues cómo reconoce Andrés Manuel López Obrador lo fundamental que es para su plan de gobierno el Tratado de Libre Comercio, tanto que le urge a Donald Trump poder concluirlo lo antes posible. Ya tenemos la confirmación de que ha sido recibida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de modo que también estaríamos esperando respuesta a esta carta a partir de los próximos días. Todo está dispuesto para iniciar una nueva etapa en la relación de nuestras sociedades sobre la base de la cooperación y la prosperidad. Hagámoslo. Es una propuesta basada en el respeto de la cooperación para el desarrollo y en una iniciativa que incluya a los países del sector. Aún así, hablaba Marcelo Ebrard, quien está proyectado sea el nuevo secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cómo se refería a esa carta que enviaron a nombre de Andrés Manuel López Obrador con su firma y redactada por todo su equipo para hablar de esa nueva relación bilateral que tendrá México con los Estados Unidos con la llegada de este nuevo gobierno. Varios puntos que resaltar de la misma, que le decíamos tuvo una duración, digamos, de más o menos unas 7 cuartillas en las que tomamos los puntos que consideramos más interesantes para irlos analizando con ustedes. Primero hablamos de la carta y después haremos la exégesis, y para ello los gráficos que le pido a nuestra producción sobre esos momentos que decidimos extraer para usted de esta misiva. En esta primera, propongo a usted, en primer lugar, hacer un esfuerzo para avanzar integralmente en eras sustantivas en las que la esencia de la relación bilateral, el comercio, la migración, el desarrollo y seguridad puedan avanzar. Bueno, aquí Andrés Manuel López Obrador habla de esa nueva forma de trabajar que busca con los Estados Unidos. Decíamos que si algo sorprendía de esta carta, pues sorprende, o por lo menos de alguna forma llama la atención, lo que habíamos dicho hace algunas semanas, después de esa primera llamada de Donald Trump con Andrés Manuel López Obrador, en donde hablábamos de un tono conciliador que contrastaba con el tono que habíamos venido escuchando de parte de ambos. Primero, pues de Donald Trump con nuestros connacionales en los Estados Unidos y con el gobierno también de Enrique Peña Nieto. Y segunda, bueno, también como se había pronunciado ante este mismo discurso de Trump, Andrés Manuel López Obrador siendo candidato, cómo se cambia rápidamente el discurso. Y vamos a la segunda, el segundo gráfico, la segunda parte que decidimos resaltar de la carta, en donde Andrés Manuel López Obrador le pide a Donald Trump concretar el Tratado de Libre Comercio. Le hace una larga exposición de lo que él tiene proyectado, o sea, su proyecto económico para el país, incluyendo Centroamérica y en la relación con los Estados Unidos, poder potenciar lo que él dice será el eje rector del cambio de toda esta relación y de la forma que, valga la redundancia, tenemos coincidencias con los Estados Unidos y diferencias, por supuesto. Centra la solución de todo esto en el ámbito económico y para ello urge
la terminación y renegociación favorable del Tratado de Libre Comercio, porque reconoce será lo que potencialice la economía mexicana, en acuerdo después con Centroamérica y con los Estados Unidos, en donde cada uno haga su parte y colabore con recursos, con estrategia para frenar el otro fenómeno que tiene tanta importancia con la relación bilateral, que es la migración hacia Estados Unidos. Prácticamente le promete o le proyecta a Donald Trump cómo terminaría con esa migración que tanto molesta a Estados Unidos. La migración que viene de Centroamérica, la que sale de México y que todo esto llega a los Estados Unidos. Y por supuesto, le digo, el tema del comercio y el tema de lo que será esa nueva relación. Otro punto que llama la atención de esta carta es cómo se refiere a ambos, resaltando algunas similitudes que según Andrés Manuel López Obrador tienen estos dos mandatarios, hay que decirlo. Un próximo presidente de México con una aprobación tan amplia todavía hasta esta fecha y bueno, la polarización que se tiene con la relación y con la percepción mexicana del propio presidente de los Estados Unidos. Ambos, dice Andrés Manuel, logramos terminar o derribar a un sistema que ya estaba permeado en nuestros países, el famoso establishment. En fin, esas son partes que decidimos extraer de esta carta para usted. Y ahora sí saludamos a nuestro invitado que está a través de la tecnología, el doctor Roberto Cepeda, profesor visitante de la Universidad de Arizona, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias por tomar esta comunicación a través de la maravilla de la tecnología que nos podemos ver y escuchar. Buenas tardes aquí, buenas noches allá. Marta, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un gusto participar en él. En esta exégesis, gracias. Pues a mí me gustaría saber qué impresión le deja esta carta que revelan este fin de semana el equipo de Andrés Manuel López Obrador en esta nueva relación que se está buscando. ¿Qué le deja primera impresión? Bueno, pues habría que mencionar que hay un tono conciliatorio, como ya lo mencionabas en tu presentación de la relación de México-Estados Unidos. Se puede dar un cambio positivo. Ya el presidente Donald Trump dijo que había recibido la carta, o bueno, sus portavoces de seguridad, y que efectivamente están en el mismo sentido, en la misma intención de trabajar. Me llama la atención, bueno, los temas, los 4 grandes temas que trazó el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que serían comercio, migración, seguridad, y añadió uno más que es desarrollo, que vendría a ser un poco distinto a lo que ha sido la cooperación en las últimas administraciones, y eso me llama también mucho la atención, la postura a favor de López Obrador, porque termine satisfactoriamente la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los 3 países, es decir, que es un acuerdo trilateral. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué subrayo esto, Marta? Porque hace algunas semanas, justo después de que ganara López Obrador las elecciones, se filtró por ahí una postura de que probablemente López Obrador estaría dispuesto a firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos, es decir, sin Canadá. Hace un par de días también el presidente Trump señaló lo mismo. Incluso la ministra de Canadá, Chrystia Freeland, está buscando también un encuentro con el presidente electo López Obrador. Y bueno, esta carta viene justamente a despejar esa duda de que él no está buscando un acuerdo trilateral. Y como lo dijeron sus asesores de comercio, de que van a formar su gabinete económico, eso sería en el último de los casos firmar un acuerdo bilateral. Entonces la carta por ahí pues viene a refrendar esa postura de López Obrador. Así es, y aquí hay algo que me llama la atención en la carta y que habíamos omitido, el tema de cómo, si bien se habla del tema de la seguridad, tampoco es el eje rector de lo que va a hacer su gobierno. De hecho, en algún momento de la carta habla de lo que será su estrategia y menciona el tema económico, con un 75% y el 25% ya se lo deja al asunto de seguridad. Prácticamente me parece, no sé, yo estoy leyendo que el asunto de del desarrollo que justamente destaca usted, doctor, es
lo que va a ser el cimiento de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador para que todo se vaya dando por añadidura prácticamente. Sí, efectivamente, como lo señalas, Marta, sería la alternativa al muro, la propuesta del muro de Donald Trump, que justamente se dirigía a contener la migración, que ya no viene de México, sino viene de otros países y pasa por México, principalmente de países centroamericanos. Entonces, en ese sentido, la respuesta o la alternativa que está dando el presidente electo López Obrador es crear un programa que aliente el crecimiento económico, a su vez genera empleos y de esta forma se reduzca la migración de Centroamérica. Ahora yo sí, bueno, evidentemente habría que ver cómo los países de Centroamérica van a colaborar en esto. Yo tengo ahí también mis dudas. Exacto. Lo que sí podría ser el caso de México. Además que, bueno, si ya estamos viendo que el presidente Trump alienta la negociación bilateral, se me hace un poco ambicioso, bueno, pero ahí está la intención de justamente de México contribuir a que el problema migratorio se reduzca, es decir, es una carta con una muy buena intención. Ahora ya hay que abrir en el tema de seguridad, Marta, hay el tema del programa de la Iniciativa Mérida, por ejemplo, cubría a los países centroamericanos, hay que recordarlo, pero principalmente era una iniciativa de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, que no ha funcionado, por decirlo de alguna manera, porque pues la violencia sigue estando muy alta en México y en países centroamericanos. Aquí también otro punto que no se menciona en la carta y que yo digo, bueno, mi lectura por sobre todo esto es que yo veo un mandatario mexicano, bueno, virtualmente electo, mucho más abierto a las propuestas de Estados Unidos, en el sentido de que México participe de manera más decidida para contener la migración. Hace algunos días también se filtró en la prensa de que se estaba trabajando en la creación de una patrulla fronteriza de México, justamente para detener los flujos migratorios. Entonces, estas dos propuestas, sin un México más comprometido con Estados Unidos para detener los flujos migratorios, un México más abierto a las propuestas del TLC, que podría en un momento dado ceder a un acuerdo bilateral, eso no lo teníamos con la administración del presidente saliente Peña Nieto. Claro, aquí también resaltar dentro de lo que es el tema migratorio que menciona, bueno, hablar de la inseguridad, obviamente que hay en México y que justamente formará parte del exégesis que haremos un poquito más adelante sobre los últimos números del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Secretariado, pero también obviamente cómo forma parte de la migración centroamericana el tema de seguridad, cuánta gente es expulsada de sus países, obviamente por pobreza, pero mayormente por el tema de inseguridad que se vive. Por eso yo resaltaría lo poco que se tocó el tema seguridad en esa misiva. Y bueno, nada más, ¿qué impresión le deja que dentro de la descentralización de las secretarías, doctor, esté proponiendo Andrés Manuel López Obrador llevar el Instituto Nacional de Migración a la frontera norte con nuestro país? Digo, con el país. Sí, bueno, rápidamente, Marta, yo estoy de acuerdo contigo. El tema de la migración implica más que desarrollo económico, y esa también es una visión nueva que no teníamos con el actual presidente Peña Nieto, donde el tema del desarrollo económico como factor principal que explica la migración, pero también la violencia está siendo tratando de abordar por parte del presidente electo López Obrador. Entonces yo creo que son factores económicos, sí, efectivamente, de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades, pero también son factores políticos e institucionales, ¿no? También obviamente habría que ver los conflictos internos de esos países que están obligando a sus habitantes a migrar. Ahora, el tema de la descentralización, sí, en ese sentido yo creo que en la frontera se vive este tema y justamente los estados del norte, y yo estoy ahorita en Arizona y me ha tocado ver que hay una cooperación muy importante entre el estado de Sonora, por ejemplo, y el estado de Arizona, que tienen alrededor de 14 acuerdos de cooperación institucional entre los estados subnacionales. Hay una comisión que se llama Arizona-Sonora o Sonora-Arizona de parte de México y de parte de Estados Unidos, que está en Phoenix, que se llama Arizona-México. Entonces, los estados subnacionales, principalmente los del norte, pues son los que tienen un problema en el tema migratorio,
pero también en el tema económico son de las regiones que más están beneficiando, digamos, de la relación con Estados Unidos. Los estados del sur de Estados Unidos, también acuérdate que son los 4 estados, California, Nuevo México, Arizona, Texas, que tienen a México como su primer destino de exportaciones, y también hay una gran actividad transnacional aquí en la frontera que mucha gente viene a consumir, ¿no? Entonces todo eso depende también, el gobierno, digamos, en otras palabras, el gobierno federal debería de estar más cerca, ¿no?, de estas dinámicas transfronterizas que se están viviendo aquí, y bueno, podría funcionar. O sea, yo también, esta descentralización hay que verla con detalles, ¿no? Pero yo diría que en algunos casos sí se podría ser que estén más cerca de los problemas y que los puedan atender. Pues yo le agradezco mucho, como siempre, su colaboración. Sabemos que ya pronto estará de regreso en su país, que es México, así que nos dará mucho gusto darle la bienvenida y recibirlo en este exégesis ya de manera presencial. Gracias a ti, Marta, un gusto estar en tu programa. Muchas gracias, muy buenas tardes hasta Arizona, Estados Unidos, muy buenas noches en México. Aquí obviamente también está el tema del Instituto Nacional de Migración en la frontera norte, cuando podemos hablar de una frontera sur, justamente México-Centroamérica, que es tan permeable y tan complicada, que podría estarse descuidando justamente en esta intención de trabajar por contener la migración y solucionar el problema de forma integral.